Y realmente dejó varios comentarios el bloque anterior sobre criadazgo y entre ellos tenemos, por ejemplo, gente que al menos comentó en el Twitter y también en el Facebook. Tenemos a José Marín que dice cómo la escuela tiene una niña sin saber quién es su tutor legal, cómo le escribe año tras año. Lidu dice, la Iglesia Católica enseña, invita a no tener relaciones fuera del matrimonio, no a tener hijos indiscriminadamente. Carlito Sánchez dice, se está llorando sobre la leche derramada, hablen de sanciones a los que permitieron esas cosas, sería lo más eficiente. Juan Ortellado indica, nunca te dan el estatus de su hijo, sino que te tratan como un esclavo y pasa que nadie controla la adopción y no es para todos. Carlos dice, ambas partes responsables a Tacumbú deben irse, una parte no quiere mantenerla a sus hijos, la otra no quiere pagar empleadas. Pato dice, a su hija no enviarían a la despensa de noche, pero sí lo hacen con la criadita, a eso se refieren con estatus. Oscar dice, ¿cuál es el artículo que me obliga a investigar y denunciar a mis vecinos? Si es joda, aclaren, please, dice también. Y bueno, al menos la encuesta sobre el tema que vamos a tratar ahora, los sindicatos permitirán que se combata el planillerismo en las instituciones públicas. 81% no lo va a permitir, 19% sí va a permitirlo. Bueno, y si hay algo que la ciudadanía ya no tolera es el abuso o más bien financiar la inoperancia del Estado o, dicho de mejor manera, de los que administran el Estado paraguayo. Recientemente hemos visto esto en una muestra un poco más pequeña, si la comparamos con el enorme aparato estatal que es la inoperancia en las empresas públicas. La semana pasada tuvimos la oportunidad de mirar en detalle la estructura de costo de dos empresas públicas, ANDE y ESAP, dos empresas que distribuyen dos servicios básicos, el tema de la luz, el tema del agua para toda la población. En el caso de la ANDE, Jorge, no hay que olvidar que tiene el monopolio de la distribución de este servicio básico. Ambas empresas coinciden en algo, el pésimo servicio que ofrecen a los usuarios. Ambas empresas no escapan de las críticas, de la crítica diaria de la ciudadanía, pero nada parece cambiar. Por eso es que este anuncio del aumento de las tarifas fue como un balde de agua fría para la ciudadanía. Y es que seguro en estas 2 semanas de discusión, vos que nos estás mirando, habrás logrado interiorizarse de ese secreto a voces que ambas empresas públicas estaban guardando. La pésima gestión a lo largo de todos estos años, en donde las pérdidas de transmisión de energía y en el transporte de agua producía mucho margen todavía para mejorar en cuanto a la gestión. Y finalmente, sobre esa discusión, llegó la decisión del Poder Ejecutivo, no ajustar la tarifa. Y es aquí donde el presidente de la República reproduce una parte del reclamo de la ciudadanía. Otro punto también muy importante que genera una carga innecesaria y que desvía a las empresas públicas de lograr sus objetivos, el planillerismo. Y además se habla de otra variable, los beneficios que parecen, ante tantas necesidades, excesivos para los funcionarios que están trabajando en estas empresas públicas. Las empresas públicas, y hay que decirlo con todas las letras, están presas en sus propias determinaciones en cuanto a los contratos colectivos y la cantidad de funcionarios que fueron incorporando a lo largo de estos años. Además de lo ya planteado al principio, las pérdidas o fugas que hasta ahora no pueden ser controladas incide en que estas empresas no presten un buen servicio. Y Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio, que anunciaba la postura del Poder Ejecutivo, señalaba que las empresas públicas tienen sindicatos que tienen contratos colectivos, que hay que desarmar estos contratos colectivos. ¿Es posible? ¿Lo permitirán los sindicatos? ¿Cómo se plantea la revisión de estos contratos vigentes del Poder Ejecutivo? Son algunas preguntas que hoy vamos a responder en esta mesa que tenemos preparado aquí en Cara Cruz. Y para cerrar este informe, comentar que desde el 2013 el gobierno anuncia, con diferentes términos, la lucha contra el planillerismo. Hablaba en un principio de la cacería, hablaba en otro momento de una cruzada contra los planillerismos, o contra los planilleros más bien, y lo cierto es que desde el 2013 ha ingresado más gente al Estado y nadie ha controlado a los que ya están dentro del Estado, que este año 2016, de acuerdo al anexo de personal, suman 289.000, así como escuchaste, 289.000
funcionarios dentro del Estado, sumando a los 3 poderes del Estado y entidades descentralizadas. Solo en el Poder Ejecutivo, 189.000 funcionarios. 189.000 funcionarios. Si bien se celebra, por un lado, el decreto del presidente de la República que establece que funcionarios públicos que ingresaron al Estado sin concurso a partir de este año no van a cobrar sus salarios, aún falta mucho por hacer. Y aseguran, por lo menos los críticos, que no es suficiente. Extraoficialmente, además, se menciona que existen aproximadamente 40.000 funcionarios que estarían al margen del decreto sacado por el presidente de la República y además de la 1626 por una declaración por parte de la justicia de que la ley es inconstitucional. Y con esto cerramos, porque quizás el mensaje más importante enviado por el Poder Ejecutivo podría llegar en el reinicio del periodo parlamentario este año, ya que el Poder Ejecutivo está trabajando en la modificación de la ley de la función pública, la 1626. ¿Qué busca esta modificación? Ya lo ha explicado Humberto Peralta. Consolidar un instrumento jurídico que consideran necesario para no discutir si la ley se aplica o no, así como para tener también mayor claridad en materia de organización, perfiles de cargos y criterios técnicos de designaciones salariales. En términos genéricos, y para que la gente entienda, llenar las lagunas que actualmente tiene la ley. Es lo que debatimos a continuación. Bueno, Carlos, muchas gracias. Presentamos a los invitados, Enrique. Humberto Peralta, ministro de la Función Pública, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Juan Orué Citrande, ¿cómo te va, Juan? Un saludo, Jorge, Enrique, en la audiencia. Gracias. Mario Flores, de la Unión de Profesionales de SAP, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique, buenas noches, Jorge. Agradecido por la invitación a cursar a la alianza de sindicatos de la SAP. Y ¿Estás Gustavo, cómodo? ¿Estás cómodo? Porque Sí. te veo así medio moviéndote. Cómodo, estoy mirando a los dos. y Gustavo Vareiro de Citra ESAP. ¿Ustedes es cierto que tuvieron que hacer una reunión para decidir quién venía? Sí, señor. Así es. Muy buenas noches, Jorge, Enrique, para los televidentes. Gracias por la invitación. Sí, estamos en la alianza 7 sindicatos y entonces nos reunimos y se decidió ahí quiénes vamos a participar en este ¿O decidieron debate. ustedes o decidió el presidente de la SAP? No. El presidente de la SAP no decide nosotros nada. Nosotros decidimos una alianza. Porque y están los 7 sindicatos. a mí me dijeron que están ahí quería afuera. venir Marcia, no me acuerdo el apellido, no sé, Marcia, que es una crítica a Ludovico Sarubi, pero que ustedes se reunieron allí, que Ludovico Sarubi bajó línea y que por eso están ustedes acá. Es lo que me pasaron a mí, que yo les pregunto si No, es así. te mintieron, te pasaron mintieron. una falsa información. La ingeniera Marcia Alarcón está ahí afuera esperándonos. Ahí Está en el lobby. está en el hoy esperando. Ok. Juan Orué, déjame empezar con una pregunta referida al informe que acabamos de escuchar de Carlos. Y para mí es muy importante lo que me vas a contestar, así que contestame con cuidado, por favor. Sí. ¿De cuándo es el contrato colectivo de ustedes con la ANDE? El primer contrato colectivo del sector público post dictadura se firmó en el año 1993. 93. ¿Y fue el de ustedes? Así es. Homologado por el Ministerio del Trabajo. Y Está legalizado. ¿Sabe por qué te hacía esa pregunta? Sí. Y lo mismo después para ustedes, ¿verdad? Amigos de SAP, compañeros. 1993, qué notable el año, ¿eh? No es ninguna casualidad. Resulta que ese año el ingeniero Guasmosi se hace cargo de la presidencia de la República mediante un fraude electoral. Entra por la ventana al Palacio de López y se queda sin legitimidad y tiene que ganar legitimidad y sustento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Luis María Argaña, el candidato robado, había dicho que iba a incendiar el país en cada plaza y que no se iba a reconocer el gobierno del fraude. Y Guasmosi le regala a usted un contrato, discúlpame, leonino, para que se queden todos calmados. Y después lo mismo con ESAP y después con todas las instituciones públicas. Esa es una parte de la verdad, mi querido Juan, que hay que saber y que no hay que ocultar. Yo quiero manifestar claramente, ¿verdad?, de que el contrato colectivo se firmó antes de que el ingeniero Juan Carlos Guasmosi asuma la presidencia. Exacto. Pero después del 27 de diciembre. Estamos hablando en la época todavía como presidente del general, el extinto general Andrés Rodríguez. Pero fue después del 27 de diciembre del 92.
Ah, por supuesto. Por supuesto, Sí, claro. eso sí. Pero, Ya habían robado pero las de, elecciones. pero de todas maneras, es importante aclarar, ¿verdad?, de que fue bajo la presidencia del general Rodríguez. Sí, claro, que fue partícipe del robo. Rodríguez está en su tumba y yo le quiero mucho, pero fue uno de los artífices del fraude, ¿verdad? Bueno, yo la parte política, digamos, dejo a criterio de ustedes, ¿verdad? Pero de todas maneras, nosotros como sindicatos, como trabajadores, nos hemos organizado. Nosotros hemos formado el sindicato el 1 de abril de 1990 y la lucha por el contrato Juan, colectivo yo fue... quiero hacer Pero una aclaración, me Jorge. quiero ir al tiempo, pero no entiendo por qué toda esa historia como te explico por qué. introducción. Juan, No, yo no, quiero hacer sí, una pequeña no aclaración entiendo. acá a todos. Sí. Si yo fuera sindicalista, hubiera hecho lo mismo que ustedes. Pero hay que explicarle al país que las condiciones que ahora ustedes dicen, este es nuestro contrato colectivo, señor, con eso se pagó un fraude. Eso hay que explicarle al país. Por eso hice la pregunta, Jorge. Ministro Humberto Peralta, yo tengo una duda, a ver, ¿cómo surge este tema? Cuando se iba a anunciar, o por lo menos el lunes pasado, todos decían de que ya era un hecho el tarifazo, aumento de ANDE, ESAP, sale el ministro Leite y hace esas declaraciones, de que vamos a suspender, cortar el planillerismo, orden del presidente de la República, Horacio Cartes. Al día siguiente, los dos presidentes, entre Ludovico Sarubi, Víctor Romero, dicen, no hay ni un planillero acá en la institución. ¿Quién le pasó ese dato al presidente? El presidente sabe que existen planilleros, los titulares de entes no saben que existen planilleros en sus instituciones. ¿Cómo se entiende eso? En realidad, la primera pasa por, Jorge, entender que la figura del planillerismo, formalmente hablando, hoy accedemos gracias a la publicación de salarios. Hoy tiene nombre y apellido. Anteriormente era un funcionario fantasma, formalmente hablando. Lo segundo, para saber si realmente es un planillero o no, por eso a lo largo de las últimas 2 semanas veníamos conversando que una cosa es el que cobra sin trabajar, el otro es el que cobra, se va a marcar, disimula estar haciendo algo o alguna contraprestación de servicios, pero no precisamente está relacionado su aporte con el nivel salarial que tiene. Y por supuesto, en diferentes instituciones públicas, donde habitualmente hay un parámetro que nos dicen instituciones que tienen en promedio por encima de 300 y por supuesto por encima de 1000 funcionarios, seguro institucionalizamos algo que se llama el freeze, el funcionario sin funciones. Pero el funcionario que sí está expectante de alguna oportunidad política de volver a ocupar un cargo de relevancia al interior de una institución del Estado. Entonces, si las dos instituciones dicen no tenemos ningún planillero, entonces habría que hacer la siguiente consulta. ¿Cuál es el nivel de productividad de cada uno de los empleados, de cada uno de los servidores públicos? Habría, a ver, por ejemplo, tipos de planilleros. Por ejemplo, que el otro día yo estaba ensayando Enrique en la radio y decía, está el planillero, el que como le dicen los argentinos, el ñoqui, que aparece cada 29 para ir a Solo retirar el para- salario. Exacto, Está el otro planillero que se va marca y raja. exacto. Y Ocurrió está, el IPS. y está el otro planillero que se va y no hace un carajo, con Así el perdón del término. No, Ahora no, se no, va. no pidas disculpas porque así mismo es. O sea, Yo tres puse niveles de un ejemplo, planillero. y yo Se puse me un está contagiando vos con el tema. No, pero es que yo puse un ejemplo la vez pasada. Yo ponerle que le llamo a Sara Carta y le digo, che, Sara, quiero un ñato que venga acá a cebarme el tereré. Que va a entrar en la planilla de la radio, ¿verdad? Y el tipo va a entrar, va a marcar con su madera, su dedo, va a tener las 8 horas de trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo, papá? Y le cebo el tereré a Vargas. Déjate de joder, es un ladrón, ¿entendés? Y yo que le metí 2 ladrones, ¿entendés? Eso también. Y eso es lo que se tiene que redefinir y revisar, ministro, ahora. Tenemos que redefinir la O dotación sea, ¿qué es lo que óptima. ellos hacen? Claro, necesitamos términos de referencia al servidor público. Cada uno de los servidores públicos tiene que tener. Y por supuesto, necesitamos la medición del desempeño, que hace a un sistema de gestión integral de recursos humanos. Mientras no tengamos esa medición del desempeño, bueno, hay responsabilidades compartidas. ¿Compartidas por qué? Porque a veces las autoridades de turno prefieren traer otras personas a una institución y por supuesto los que estaban en algunos cargos denominados aquella tipificación de cargos de confianza están a disposición de recursos humanos, pero no son los únicos, no son los únicos. Hay diferentes instituciones públicas que tienen esa misma realidad. ¿Y por qué digo se acostumbran? Por un lado, la administración o las autoridades de turno que tienen una doble responsabilidad. No puede ser que sigamos pagando a personas como hemos identificado después de agosto del 2013 la situación de estar pagando a personas fallecidas, una cuestión absolutamente elemental que debíamos tener. Hoy es imposible gracias a un sistema de interoperabilidad o compartir base de datos dentro del sector público para saber a quién le estamos pagando. Pero si a quién le estamos pagando
es apenas tener una planilla de justificación de asistencia, donde encima es un documento de dudoso contenido del punto de vista que es casi imposible que la persona todos los días llegue a las 7 de la mañana, es más posible que marque su salida a la misma hora. Entonces la instrucción es trabajar la dotación óptima por funcionarios, porque tenemos la otra realidad, es importante que la ciudadanía conozca. En teoría nuestras instituciones públicas debieran de funcionar solo con funcionarios permanentes, no, en la práctica no funciona así. Hemos tenido año a año incorporación de personas contratadas en la administración pública, entonces hoy tenemos contratados internos en la administración pública. Tenemos más de 50.000 contratados entre administración central e entidades centralizadas, incluyendo algunas gobernaciones, por supuesto. Y la pregunta es, ¿y esos contratados cumplen funciones de naturaleza permanente? ¿Hay o no hay relación de dependencia? Mucho cuidado, porque ahí ya vamos al ámbito estrictamente de la justicia, que dice no. El contratado permanente adquiere cierta estabilidad en el trabajo y bueno, fuimos como Estado no sinceros en decir esta es la dotación de personas que necesitamos. Esa es la tesis por la que yo me opuse al nombramiento de la señora Miriam Peña a la Corte Suprema, porque la señora Miriam Peña es cómplice de ese esquema. Cómplice. La señora Miriam Peña es cómplice de ese esquema. ¿Por qué cuando estaba como...? Porque ella es la que avaló con varios fallos ese tipo de cosas. Miriam Peña, vos te digo. Porque tenía una ley que era bastante clara y que esa ley se tenía que Y cumplir. por favor. Mario Flores. ¿Hay planilleros o no hay planilleros en el SAP? No tenemos conocimiento de que haya. A nosotros no hay. ¿Cuánto es la ratio de funcionarios por cliente de SAP con respecto a Uruguay y a Chile? Y según la Organización Mundial de la Salud, se tendría que tener como 5 funcionarios por, perdón, sí, 5 funcionarios por conexión, no al revés. Por 1000 usuarios. Por cada 1000 usuarios. 5 funcionarios por cada 1000 usuarios. ¿Y cuánto, o sea, nosotros cuánto estamos? 2.200. 3.200 funcionarios. No. O sea, permanente tenemos... 2.200 funcionarios tenemos actualmente. 1.300 funcionarios nombrados y 900 contratados. 2.200 funcionarios tenemos. O sea, casi Y la mitad tenemos un promedio de 913. 7 funcionarios por 1000 funcionarios. Esos 900 contratados, sus contratos vencen este año. Hoy leía en La Nación una entrevista al presidente del SAP. Sí, ya venció. No, pero espera, quiero, perdóname, Jorge, una cosita nomás, y después entramos en el tema porque ese también, ustedes entonces admiten que están 2 funcionarios por cada 1000 habitantes sobre la media recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Sí, por el Banco Mundial. Por el Por el Banco Mundial. Pero en ese sentido, Enrique, Jorge, hay que tener en cuenta que nosotros, nuestra institución, no podemos comparar con lo de Chile ni con lo de Uruguay. ¿Por qué? Porque ellos tienen tecnología de punta y son del primer mundo. Y nosotros, nuestra empresa, para decir, bueno, vamos a decir, es obsoleta. Pero hay una cosa... Y nosotros no tenemos tecnología. Nosotros, nuestros compañeros, esos trabajan, están cavando con palas. ¿Y por qué? Y porque no hay inversión. ¿Y por qué? Y porque el gobierno nunca se interesó en invertir en nuestro... No, en el SAP. Gustavo, querido, con todo respeto, ¿sabe por qué? Sí. Porque hay 900 contratados. Entonces toda la plata se fue para allá. Así no nomás. creo que sea. Me estaba contando Osmar Te voy a decir nomás que en Chile, por ejemplo, ya que tocaste el tema de Chile. Chile, por ejemplo, el gobierno chileno invierte 50 millones de dólares anual en temas de agua y saneamiento. Y acá nosotros, ¿qué invierte el Estado? ¿Y cómo si gastas todo en estos funcionarios? Mario, Gustavo, me dicen a mí acá que ustedes, por ejemplo, no sé si porque tienen foro sindical, ustedes no marcan. ¿Cómo? Ustedes no marcan. En la SAP. ¿Marcan asistencia ustedes? Yo marco. Marcan. Yo marco. Entrada y salida. Entrada y salida. Y vos Sí, sí. No, se registra mi entrada y mi salida. se registra. Se o sea, registra. Vos marcás. No me acuerdo, se registra mi entrada y salida. ¿Cómo? Se registra mi entrada y salida en la o sea, institución. marcás. No, por la licencia no, marco. Se registra mi entrada y salida. Por la licencia no marcás. Pero se registra, en la guardia se registra entrada y salida. Porque lo que me dicen es que justamente nosotros le preguntamos a los sindicalistas de la SAP si hay planilleros y ellos dicen que no.
Por lo que a mí me dicen que ellos son los primeros planilleros, por el yo- tema del foro yo sindical, respeto ¿verdad? mucho, yo respeto totalmente el foro sindical, Pero porque yo eso no es también fui planillerismo, planillerista y porque creo- me hagamos disculpa, pero te voy a discutir decir un una cosa. Eso es la Constitución Nacional nos ampara a nosotros, a los sindicalistas, tener la licencia sindical. Demasiados sindicatos, son 2.200 y tienen casi 7, ¿cuántos sindicatos Y tienen? sí, pero eso nosotros no tenemos Eh, la culpa. Para nosotros yo- estamos acá los primeros sindicatos de la ESAP. Estamos acá. Y que se haya creado otro sindicato, nosotros no controlamos. No somos el organismo de control. Quien tiene que controlar cuántos sindicatos tiene que haber Gustavo, cada empresa. perdón, sinceramente, para mí la cuestión acá es, hay unas estadísticas, yo por eso les pregunto a ustedes, para que ustedes den los datos, no nosotros, ¿verdad? Categórico. Como yo siempre digo, a mí yo no quiero que me crea nadie. Pero los números que dan ustedes pues son más creíbles para ustedes, ¿verdad? O sea, para la gente que está viendo. ¿verdad? Si vota, que si la media mundial es 5 y vos tenés 7, bueno, 2 son planilleros, mi querido Gustavo. ¿Entendés? Y entonces lo que yo pregunto es, pregunta número 2, ¿por qué tenemos que defenderle a esos dos parásitos? Le están perjudicando a los compañeros que trabajan. Vamos a echarlos, amigos, vamos a mandarlo a Tacumbú. No es tanto así, Enrique. Yo te voy a ser sincero y te voy a contar la realidad. Nosotros, nuestra forma de trabajar en la ESA no es todavía de tecnología de punta. Nosotros cubrimos todo todavía con funcionarios, con recursos humanos, de así todos los sectores. No es como lo de Chile, ni no como de Uruguay, que ya todos son automatizados. Me hace decir, ¿y por qué? Y porque nunca se invirtió. No, y te voy a volver a y- decir, no, pero porque es que yo te digo, Osmar Ludovico Sarui dijo acá la vez pasada, la semana pasada fue, porque El domingo el pasado. domingo pasado. ¿Sabes cuánto el índice de pérdida de los uruguayos? O sea, por eso te digo, yo los uruguayos no sé, 100, nosotros 48. 100. Él dijo, él dio el dato. pérdida De Agua no potable, de agua potable. O sea, Agua no contabilizada. de agua no contabilizada. No, 48%. No, los nuestros 48. No, los no, nuestros. 48%. Pero él estaba diciendo, nosotros estamos mucho mejor que Uruguay, porque Uruguay pierde 100 o casi 100, algo por el estilo, ¿verdad? Yo nomás, a lo que yo voy es, nosotros no podemos tener el estándar del más bajo. Nosotros tenemos que tener el estándar del más alto. ¿Cuál es el más alto? Chile. Pero Enrique, puntualmente nomás, de estos 900 contratados, ¿cuántos son cuadrilleros? Los que están en la calle. Y ponerle que son 600, porque son cuadrilleros 600 son cuadrilleros. operativos. Sí, 600 Porque a mí operativos. desde adentro de la SAM me dicen que en realidad son 200 más cuadrilleros y que el resto hacen pasillo por la SAM. No creo. La mayoría de por eso justamente nosotros ahora estamos instalando una mesa de reclamaciones mixta con el presidente, justamente para tratar el tema de los contratados, que va a ser el martes a las 11:30 horas. Porque ellos ahora mismo están sin contrato. Y son los compañeros que están trabajando en la cuadrilla, son lectores, cuadrilleros y los de alcantarillado. Y son los que están cumpliendo esas funciones que casi la mayoría no quieren cumplir, por ejemplo, en el tema de alcantarillado. Y solicitamos urgente la instalación de la mesa de reclamaciones con el presidente para tratar ese punto, ¿verdad? Para que se renueva ya los Una contratos cosita. de esos compañeros, cuadrilleros operativos, que están cumpliendo Te voy a dar un funciones. ejemplo, Gustavo. Perdón, y después te juro que tengo que hablar con Juan, porque me está mirando para matarme. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Te voy a poner como referencia y después vamos a hacer rápido, a toda velocidad. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí, nosotros somos una institución muy... 4.000 funcionarios y solamente 140 extensivistas. ¿Entendés? O sea, es una estafa de arriba abajo. Tienen que irse presos todos los ministros Cierto. que estuvieron ahí. ¿Entendés? Cierto, con Bueno, eso yo, Enrique, entonces discúlpame, la con pregunta eso- sencilla, para seguir lo de Jorge. Lo de Jorge no, también, es que no quiero vaya a ver- pensar que yo digo que no hay contratados ni no hay De 2.200 tamanduleros en la parte administrativa. Ajá. Hay muchos. ¿Y de Hay 2.200 muchos, cuántos y tenés muchos administrativos? que están ahí y no están cumpliendo funciones. Entonces ahí está la pregunta de Enrique. Hay planilleros y justamente hicimos ese proceso con el ministro de la Función Pública. Definimos los 3 niveles de planillerismo. Enrique le preguntaba a Mario y dice, no, hay planilleros. Ahora vos estás reconociendo que sí bueno, hay. planillero nosotros pero- llamamos pero- a que lo que pues nos definimos marcan y cuáles nos son los 3 aparece niveles. que Al cobran. ñoqui, Claro, nosotros le estábamos pero ya llamando por al eso ñoqui. justamente Pero antes el planillero para nosotros. cebador de Tereré, el cebador de Tereré de Vargas está lleno. Porque vos tenés 2.200 funcionarios y yo te digo, ¿cuántos tenés de administrativo? Sí, en ese sentido es cierto. Además hay funcionarios profesionales que no están cumpliendo funciones. Están funcionarios antiguos, te estoy hablando.
¿verdad? Espera. Están sin cargo, sin cumplir funciones, ¿verdad? Y ahí, en eso a veces justamente estábamos escuchando, ¿verdad? El tema de la ley de la función pública. Hay comisionados que se traen a otro lado para ocupar cargos y sin embargo nosotros comisionamos también a otra institución, funcionarios nuestros, ¿verdad? Y si nosotros tenemos funcionarios antiguos que no están ocupando cargos. Nosotros denunciamos eso y ahora públicamente estamos diciendo, ¿verdad?, que se le dé su lugar a los funcionarios antiguos, técnicos, profesionales, que en este momento no están ocupando cargos. Vamos al corte, Enrique. Pero seguimos con este tema. No, yo sé que seguimos. No, bueno, tengo unas preguntitas Seguimos para con este Juan, porque tema. quiero aclarar el tema también. Ya venimos acá en Caro Cruz. ¿Vieron esas chicas que cuando caminan parece que están en una pasarela? Es porque tienen pulpa de Top Model. Refresca esa pulpa que llevas dentro con una Pul, la gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pul, naturalmente nuestra.